días, amada iglesia. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Hoy le invito a que se ponga sobre sus pies, abra su Biblia y me acompaña a 1 Samuel, capítulo 2, el versículo 2. Dice: Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Ahora quiero que lea, en vez de ese Dios nuestro, mi Dios. Entonces sería: nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, mi Dios. Tenemos que aprender a ver a Dios como nuestro Dios, como un Dios tan personal. Y dice la primera parte: nadie es santo como tú. Y que en Él está nuestro refugio. Él es nuestro refugio, iglesia. En Él está nuestra esperanza. Cuando la esperanza del mundo está puesta en las finanzas, en la estabilidad económica, nuestra esperanza y nuestro refugio, iglesia, está en el Señor. Por eso te invito a que allí de pie levantes tus manos junto con tu familia y le empieces a decir al Señor: Padre, hoy vengo ante ti con un corazón humillado y dispuesto a alabarte, Señor, porque no hay un Dios santo como tú, Señor. Tú eres 3 veces santo, Padre, así te describe la palabra. Por eso te adoramos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres mi Dios, Señor. Descansamos en ti, nos refugiamos en tu presencia, Señor. Te exaltamos, Señor, y cantamos que tú eres santo. Nos unimos a una sola voz como iglesia, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para adorarte, Señor. Nos unimos al cántico celestial, al cántico de los ángeles, para glorificar tu nombre, Señor. Te alabamos, Jesús, y te adoramos con todo lo que somos y lo que tenemos, Señor. Porque la alabanza, la adoración no depende de un instrumento, ni si tenemos bonita voz o no, sino de lo que hay en nuestro corazón, Señor. Danos un corazón agradecido por todo lo que haces por nosotros día a día, Dios. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Y como tus hijos, te adoramos en espíritu y en verdad, Padre. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo
tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Dios. Y aunque estemos pasando por el desierto, sabemos que tú estás allí con nosotros, Señor. Que no importa por qué situación estemos pasando, tú nos prometes que estarás a nuestro lado, Señor. Aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, Señor, no temerá nuestro corazón porque tú estás tomando nuestra mano, Señor. Gracias, Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes a adorar, Padre. Queremos adorarte con todo lo que somos y en todo momento, Señor. Adorarte desde nuestros pensamientos hasta cómo vivimos, Señor. Amado Padre, queremos ser guiados por tu Santo Espíritu. Queremos ser hijos que son guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Porque el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, Señor. Caminamos en la promesa, Señor, que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, aunque estemos pasando por un desierto, Señor, tú sigues siendo Dios. Y nos tomamos de tu mano sin importar las circunstancias que estemos viviendo a nuestro alrededor, Señor. Estamos confiados en ti y como veíamos ahorita en 1 Samuel 2:2, tú eres nuestro refugio, Señor. En ti descansamos en la sombra de tus alas, Dios. Te amamos, Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre
Padre, porque nos compraste a precio de sangre. Gracias, Jesús, porque te sacrificaste para hacernos tus hijos, Padre. Gracias por adoptarnos, por pagar el precio que nosotros merecíamos recibir, Señor. Te amamos y queremos exaltar tu nombre, Señor. Darte gracias y decir cuán precioso eres, Jesús. Allí con tus palabras, dile: Jesús, eres hermoso, eres precioso, Señor. Anhelo conocerte más. Dile: Señor, gracias por tu sacrificio, por ese hermoso sacrificio que hiciste en la cruz por amor a mí, Señor. Que aunque yo no lo merecía, tú te sacrificaste, Señor. Te despojaste de tu comodidad, de tu corona, Señor, para venirte a hacerte como uno de nosotros y sufrir humillación, burla, vergüenza, Señor, todo por amor a nosotros, Dios. Gracias, Jesús, por pagar el precio. Gracias, Padre, por siempre buscar la manera de acercarnos a ti, Señor. Eso es algo hermoso del Padre. Siempre busca la manera de que su pueblo, de que sus hijos se acerquen a Él. Gracias, Señor, porque por tu sacrificio el velo fue roto, Señor, y podemos entrar confiadamente ante tu presencia, Padre. Podemos llamarte papá gracias a ese sacrificio. Por ese sacrificio ahora tenemos al Espíritu Santo. Y es algo maravilloso, iglesia, porque es el Dios mismo viviendo en nosotros. Por eso, iglesia, debemos cuidar nuestra manera de vivir. Debemos caminar en santidad. Y no significa que no pequemos, iglesia, sino significa que vivamos bajo la guía del Espíritu Santo, porque algún día llegaremos a ser santos cuando estemos compartiendo en el cielo una eternidad con el Señor. En ese momento no va a haber pecado, iglesia, pero mientras tanto es un proceso que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Confiamos, Señor, en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de tu venida, Señor. Amado Padre, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a resistir a las tentaciones que nos ofrece este mundo, Padre. Anhelamos alegrar tu corazón con nuestra adoración, que nuestras vidas sean vidas de adoración, Señor. Queremos ser sacrificios vivos, santos y agradables para ti, Señor. Por eso te damos gracias por tu sacrificio, Dios, pero te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad. Dentro de nuestro corazón está el anhelo de agradarte, Señor, de sacar una sonrisa en tu rostro con todo lo que hacemos, Dios. Anhelamos ser hijos de honra para ti, Señor, y de dar testimonio de ese hermoso Dios que ha transformado nuestras vidas y que nos ha transformado en nuevas criaturas, Señor. Te damos gracias y cantamos y exaltamos tu nombre, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de
Queremos más de ti, Señor. Nuestro corazón anhela de ti, Padre. Y más en una época en la que el mundo va de mal en peor, Señor. Sabemos que se acercan, estamos en los últimos tiempos, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que inundes con tu presencia nuestras vidas, que avives nuestros corazones, Señor, que avives a nuestros jóvenes por amor a ti, Señor. Te pedimos que nos llenes, Señor, que nos inundes de ti, Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia, Señor. Te amamos, Espíritu Santo, y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, quien es Dios, quien está vivo y quien está a la diestra del Padre. Amén.
Así es, Señor, te anhelamos, Espíritu Santo, anhelamos más de tu presencia, más de tu poder en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra dice, la verdad no recuerdo el pasaje, iglesia, pero dice que cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros, recibiremos poder. Y por eso, iglesia, anhelamos de tu presencia, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Padre, para darnos fuerza, para poder ir contra la corriente de este mundo, Señor. Necesitamos de tu poder, Padre, de tu poder, Espíritu Santo, para transformar la vida de esta juventud que está perdida, Señor, para que tú transformes, Señor, perdón, a través de nuestra vida, la vida de otras personas, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Aviva el fuego que hay en nosotros por ti, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones, Señor. Que esta serie que estamos viendo de las 7 iglesias del Apocalipsis transforme nuestra vida, Señor. Tu palabra es un espejo para nuestra vida, para reflejar nuestra condición. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que obres en nuestra vida mientras te alabamos, Señor. Mientras escuchamos tu palabra, revélanos, Señor, en qué estamos fallando. Revélanos qué quieres que nosotros cambiemos o hagamos, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amadas familias, el Señor les bendiga grandemente. Les enviamos un abrazo con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, agradeciendo al Señor por sus vidas y agradeciendo al Señor por un domingo más que le podemos adorar como uno solo en Cristo, y agradeciendo también por el mensaje que Dios hoy trae para su iglesia. Así que allí en donde estás, te pido que dispongas tu corazón, tu mente, que alistes tu Biblia, y que como familias esperamos que todos estén como familias reunidos en torno a Cristo, en torno a su palabra. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro en señal de rendición. Si quieres levantar tus manos y decirle allí conmigo al Señor cuánto anhelamos escuchar su voz. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te bendecimos, te adoramos. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres Dios todopoderoso, Dios de los cielos, que eres grande, que eres bueno, que eres santo. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestro corazón. Dile allí: Señor, yo necesito que tú me hables, yo necesito escuchar tu voz, porque tu voz es la que restaura mi vida, la que edifica mi vida, la que trae dirección a mi vida. Anhela hoy la palabra de Dios. Señor, te bendecimos y bendecimos este tiempo que vamos a estar aquí estudiando tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que llenes nuestra vida. Te pedimos que tomes el control absoluto de este tiempo y que dirijas esta enseñanza, Señor. Reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Te bendecimos tu palabra y bendecimos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús, quien es Dios. Amén. Muy bien, iglesia, entonces vamos a estar estudiando la tercera iglesia del Apocalipsis. Estamos haciendo un estudio de cada iglesia. Ya hemos visto la iglesia de Éfeso, de Esmirna, y hoy vamos a estudiar la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Pero no quisiera
leer el texto bíblico sin antes contextualizar un poquito para entender la situación que estaba viviendo esta iglesia y en dónde estaba ubicada. Pérgamo era la ciudad del reino de Pérgamo, que hoy es conocido geográficamente como Turquía. Es allí en donde quedaba esta ciudad y obviamente está ubicada la iglesia. En el año 113 a.C. había un rey llamado Atalus II. Este hombre no tuvo descendencia y al no tener descendencia, lo que hizo fue delegar o entregar su reino y esta ciudad al Imperio Romano. A partir de este momento, entonces, Pérgamo hace parte de todo el Imperio Romano. De allí viene la palabra pergamino. Aunque los pergaminos ya existían, los rollos, fue aquí en esta ciudad donde el pergamino se convirtió en libro. Ellos fueron como los inventores de hacer los libros en pergamino. De hecho, eran exportadores del mejor pergamino que había en ese entonces. Y de hecho, la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo estaba allí, en la ciudad de Pérgamo. Otra cosa que los caracterizaba era que además de tener una de las bibliotecas más grandes de este mundo, también tenían muchos centros de entretenimiento, tenían muchos teatros, también tenían espectáculos para todo el mundo y para todos los gustos. Y había un teatro muy grande en donde culturalmente edificaban ellos sus ideas, su cultura. Eran centros culturales helénicos. Recordemos que todo este mundo antiguo vivía con muchas creencias en muchos dioses, pero aquí este centro era una mezcla tanto de los dioses romanos como de los dioses griegos. Y de hecho algo que los caracterizaba era que Pérgamo era el centro religioso de todo este imperio, de todo Asia Menor. Aunque todas las iglesias y cada iglesia estaba rodeada de mucho paganismo, Pérgamo era el centro religioso, eran politeístas, tenían dioses para todos. Estaba Zeus, estaba Afrodita, estaba Dionisio. Mejor dicho, en pocas palabras, había un dios para el gusto de cada consumidor. Los que necesitaban o los que creían en la fertilidad y necesitaban prosperidad, entonces iban a donde Afrodita. Los que necesitaban algo superpoderoso iban a donde Zeus, y así en toda la ciudad. Y esto ya marcaba una oposición directa con la iglesia que estaba allí ubicada, porque a diferencia de todo este mundo politeísta lleno de dioses, la iglesia de Cristo y cada creyente que habitaba allí creía, al igual que nosotros, en un solo Dios verdadero, en Jesucristo, el único Salvador, el único Todopoderoso, el único que daba plenitud, el único Señor y Salvador. Podemos ya observar como un contraste, como lo que vivían ellos y lo que obviamente creía la iglesia. La manera en que esta región o estas personas adoraban a cada dios tenían como dos maneras principales. Número uno era por medio de alimentos sacrificados a esos ídolos. Entonces ellos llegaban al templo que necesitaran, llevaban alimentos, fuese para sacrificarlos allí, o fuese ya tortas hechas, frutas, etcétera, y hacían estos sacrificios y los ofrecían a estos dioses paganos dentro del templo. Pero otra manera era a través de la sexualidad. Ellos también se dirigían a estos templos y junto con los sacerdotes de esos templos tenían relaciones sexuales, y ese acto era un ofrecimiento a esa deidad, a ese Dios. Ese era el contexto en el cual vivía la iglesia.
que va en oposición total a lo que la iglesia de Cristo que estaba ubicada allí obviamente vivía y creía. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis 2, capítulos del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire cómo lo repite. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que le recibe. Llame a esta enseñanza Pérgamo, la iglesia permisiva. Y vamos a ver 4 puntos. Número 1, la autoridad de Jesús. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Si usted nota, en Apocalipsis 1, los que han tenido algún contacto con Apocalipsis 1:16 comienza de la misma manera. Cuando Jesús se revela al apóstol Juan en su gloria, dice: en su mano derecha tiene 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Vemos cómo Jesús se presenta, al igual que en las otras iglesias, en las anteriores y en las que van a continuar, Él se presenta de una manera especial, según lo que la iglesia está viviendo, según lo que la iglesia está pasando, según lo que tú estés viviendo en este momento. Créeme que Jesús, el Dios Todopoderoso, el dueño de la iglesia, el dueño de tu vida, va a venir y se va a revelar de una manera especial. Tal vez hoy tú necesitas sanidad. Jesús viene y se revela a tu vida como el único sanador. Tal vez estés pasando alguna situación financiera. Jesús viene y se presenta como tu proveedor. Él es Dios y en cada circunstancia nos deja ver su amor, su carácter. Así se presenta entonces a esta iglesia. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Y la espada, según este contexto que estamos viendo, era un símbolo de guerra. Era un símbolo que se identificaba como una ofensiva militar. Todo el imperio romano con todo su ejército, lo que más llevaba era una espada. Y esa espada representaba un juicio. Esa espada representaba algo que ellos tenían que acabar cuando iban a la guerra. Acá Jesús se presenta de esta manera, y si recordamos todos, la espada de 2 filos representa la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a ver. Y una espada, cuando se va a atacar a alguien, y más con esta descripción que es aguda y que es de 2 filos, penetra, va hasta lo profundo.
Y esto nos deja ver la autoridad que Cristo tiene sobre nuestras vidas y cómo Él entra a tu vida y a mi vida a examinar lo más profundo de nuestro corazón. Es su palabra la que penetra lo más guardado, lo que tú tienes allí y nadie más puede ver. Lo que está diciendo Jesús es: yo tengo la autoridad porque la iglesia me pertenece y tengo el poder para poder entrar a lo profundo y determinar qué está bien y qué no está bien en tu vida o en la iglesia. Mire lo que dice Romanos 13:4. Pues es para ti un ministro para bien. Está hablando de autoridad. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. En otras palabras, esa espada representa un juicio, según este contexto, para aquel que hacía lo malo. Ahora, ¿por qué Jesús se presenta así? Y es porque Jesús, en su amor, en su bondad y en su misericordia, aunque nos ama, también ve, amada iglesia, lo que no está bien en nuestras vidas y quiere traer su palabra a nuestro corazón, su palabra a la iglesia para quitar lo que no está bien. Él está diciendo: yo soy el único que puede entrar allí a sacar lo que no está bien. Mire lo que dice Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús está diciendo: yo tengo esa espada, yo penetro, yo entro a lo profundo de tu corazón y examino lo que está bien o lo que está mal. Y esto nos habla, amada iglesia, de la autoridad que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Eso nos habla de la autoridad. Eso nos habla de la capacidad tan poderosa que tiene la palabra de Dios para entrar a lo profundo de nuestro corazón. Nadie más lo puede hacer. Te digo, ni siquiera nosotros mismos. El rey David en una oportunidad dijo: examina aún los pecados que me son ocultos. Aún nosotros mismos tenemos cosas ocultas que ni sabemos que están ahí. Pero la palabra de Dios, su autoridad, porque la palabra de Dios tiene un carácter divino, un carácter poderoso, un carácter transformador, que cuando entra a lo profundo del corazón, transforma. Y eso no nos habla solamente de un juicio, nos habla del amor de Jesús. ¿Por qué del amor? Porque dice, y el amor de Dios, porque dice el Señor que Él es un padre y un padre ama, pero un padre también examina a sus hijos para saber qué está bien, qué está mal y seguramente ejercer alguna disciplina. Porque yo al que amo, disciplino, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo en esta mañana que Él tiene la autoridad suficiente por medio de su palabra. Y es una mañana indiscutiblemente para examinarnos basados en ¿qué? Basados en la palabra de Dios, no en nuestros propios criterios, no en nuestros propios pensamientos. Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Entonces a nuestra propia manera de pensar,
A nuestro propio criterio puede que muchas cosas en nuestras vidas están marchando bien. Pero, y a la luz de la palabra, ¿cómo se están viendo? Y para esto les traigo el ejemplo de nuestra propia vida. Hace un par de años recién conocimos pues del Señor. Junto con mi esposito llevábamos un matrimonio bien, sí, dentro de lo normal. Sin embargo, cuando entramos y conocimos al Señor y nos enamoramos de su palabra y empezamos a estudiar sobre su palabra y en esa época hicimos un curso que se llamaba Matrimonios para toda la vida, a la luz de la palabra, nuestro matrimonio no estaba bien. Aunque para nosotros lo estaba y fluíamos y normal, pero no estaba bien, porque es que la autoridad, porque es que el diseño divino, porque es que el estándar lo da la palabra de Dios y no nuestros propios conceptos u opiniones. A nosotros nos pasó con el matrimonio, a otros les puede pasar con las finanzas y decir: yo soy muy buen administrador, yo administro bien mis finanzas, pero y a la luz de la palabra, ¿realmente cómo estás ejerciendo la administración? Otros pueden decir, no sé, con la crianza de los hijos: no, yo llevo a mis hijos súper bien y tengo estas normas y hago esto y hago lo otro, pero a la luz de la palabra, ¿cómo está eso? Es la palabra de Dios nuestra autoridad. Y me gustó una frase que encontré de un teólogo cristiano, por supuesto, el doctor Carballosa. Y mire lo que dice él: cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia. Es decir, cuando tú vas a la palabra y la palabra es tu espejo y la palabra de Dios es tu autoridad, y cuando tú decides no obedecer esa autoridad, entonces viene Jesús con su autoridad y ejerce un juicio. Cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia. Ahora, aclaro, este juicio no es de condenación, este juicio es de disciplina. Entonces, número 1, Jesús, la autoridad de Jesús, ¿verdad? Número 2, el elogio de Jesús. Jesús, así como en todas las iglesias, sabe lo bueno, lo malo, conoce nuestras debilidades, nuestras luchas, lo que hacemos, lo que no. Y aquí el Señor Jesús trae un elogio para esta iglesia. Dice Apocalipsis 2:13: yo sé dónde moras, una ubicación geográfica, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Al parecer, Antipas, según los historiadores, era el pastor de esta iglesia. Y ellos estaban sufriendo persecución a causa de su fe. Y sea Dionisio o sea Nerón, cualquiera de estos dos emperadores que estaban ejerciendo en este momento, eran supremamente malos. Y había una persecución tremenda a los cristianos. Este fue un mártir de la iglesia, al parecer el pastor de allí. En la ciudad de Pérgamo, como les decía, al igual que en las otras, había mucho paganismo, pero en esta había algo adicional que lo caracterizaba. Número 1, es que dice la Biblia que estaba sentada en el trono de Satanás. Es muy curioso que Pérgamo estaba a 300 metros de altura de las demás ciudades, como una especie de trono. Ella estaba establecida sobre una montaña, como un trono. Y dice que allí moraba Satanás. Y lo otro
que sucedía en este momento es que el emperador se creía Dios. Había culto al emperador y él estaba establecido allí. Todo el mundo le tenía que rendir culto como si él fuera Dios. De hecho, los historiadores dicen que a causa de esto fue que Antipas fue torturado y muerto, porque él no quiso adorar al emperador como Dios. Allí había definitivamente o estaba establecido el poder y el gobierno de Satanás, porque dice la Biblia, dice el versículo que leímos, que allí estaba el trono de Satanás. Y acuérdense que Satanás, su traducción es adversario, contrario, acusador. Siempre ha sido el adversario del Señor. Él siempre ha querido un trono, él siempre ha querido adoración, él siempre ha querido reinar. Y allí estaba establecido su trono. Él estaba buscando adoración. Cuando Satanás estaba en el cielo, quiso lo mismo. Quiso adoración, quiso sentarse en el trono de Dios y por eso fue expulsado del cielo. Cuando cae, cuando recibe el juicio de Dios y sale de su presencia, viene a influenciar la creación de Dios y a tomar ese gobierno que le había sido delegado al hombre. A Adán y a Eva los influencia. Ellos le entregan la autoridad y se establece de una u otra manera ese trono que él quería tomar. Y eso lo vemos cuando él discute o cuando él quiere tentar a Jesús. Mire lo que dice Mateo 4, 8 y 9. Otra vez el diablo le llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Está hablando de altura, de que lo llevó a un monte alto, y está hablando de adoración. Lo mismo que estamos viendo en Pérgamo. Allí estaba establecido su trono, quería recibir adoración y estaba sentado a la altura. Entonces, imagínese usted la iglesia y la lucha espiritual tan fuerte en este lugar. La iglesia de Cristo debía alumbrar sin importar que allí mismo estuviera el trono de Satanás. La lucha espiritual debió haber sido muy fuerte. Ni siquiera, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente texto, ellos no se rindieron, ellos permanecieron fieles a pesar de esto. Y algo que nos deja ver esto es que hoy estamos en un mundo igual, oscuro, en donde vivimos el politeísmo, en donde hay 1000 dioses, hasta los famosos hoy se creen dioses y le rinden culto al uno y le rinden culto al otro. Y cada uno tiene su religión y cada uno tiene su templo de adoración. Y si no hay templo, hay adoración en los corazones hacia otras cosas y hacia otras personas que no son Dios. Y si vemos a nivel mundial, el enemigo está acechando. Vivimos en un tiempo tan oscuro, vivimos en un tiempo en donde realmente el enemigo se ha levantado, pero en donde, así como la iglesia de Pérgamo, tú y yo debemos ser fieles. El Señor los elogió porque ellos guardaron su nombre y no negaron su fe. El ejemplo fue Antipas, no negó su fe y eso le costó la muerte. Dios nos ayude. Yo quiero decirle que la única manera de no negar nuestra fe, ahorita vivimos tiempos en donde podemos predicar. ¿Qué pasaría si vienen tiempos de persecución? ¿Qué pasaría si realmente hay una imposición a no dejarnos hablar de Cristo? Y creo firmemente
que la única manera es dependiendo del Señor, que tengamos convicciones profundas, fuertes y una llenura del Espíritu Santo. Antipas fue un mártir, pero vemos otros mártires en el primer siglo, como lo fue el primero de ellos, Esteban. Y dice la Biblia que él estaba lleno del Espíritu Santo cuando los fariseos lo empezaron a apedrear para darle muerte. Pero estaba lleno, y estar lleno del Espíritu Santo nos va a hacer resistir este mundo hostil, nos va a permitir seguir alumbrando en medio de tantas tinieblas. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y mirando al cielo vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Tú y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo y con nuestra mirada en el cielo, con nuestra mirada en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, no estamos lejos de eso. Hoy también hay religiones y hay dioses para todos los gustos, pero el único Dios verdadero es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero ¿qué implica para nosotros guardar la palabra de Dios y la fe y a Cristo? Y guardar fielmente su nombre es no negarlo. Y no negarlo implica que tú y yo obedecemos la palabra de Dios. No podemos decir que somos cristianos solo porque vamos a una iglesia cristiana. No, nosotros somos cristianos porque creemos obviamente en Cristo, pero porque obedecemos la palabra de Dios. Guardar la fe, iglesia, implica vivir de acuerdo a la palabra de Dios, al estándar divino. Todo lo que se salga del estándar divino nos hace negar la fe. No se trata, como les digo, de asistir o de conectarme a un culto cristiano. Se trata de vivir la palabra de Dios. Ojo con lo que les voy a decir. Si no vivimos como Cristo demanda que vivamos, entonces lo estamos negando. Ahora, esta iglesia, como les digo, soportó mucho, pero miren lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí, en Él, tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, dicen algunas versiones. Esta versión, que es las Américas, dice tendréis tribulación. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Tribulación nos habla de padecer por Cristo, de ser juzgados por el mundo por la causa de Cristo y de su evangelio. No se trata solamente de que tú estés triste, estés afligido. No, se trata de que tú, si vas a ser oprimido, si vas a ser juzgado a causa del evangelio, podemos confiar y podemos estar en paz porque Él ha vencido al mundo. Y esto es lo que el Señor elogia que guardaron su nombre y no negaron la fe. Pero hay un tercer punto y es la reprensión de Jesús. Mire lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ojo con esto, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. En otras palabras, lo que el Señor reprende de esta iglesia es que se dejaron contaminar. Dice ahí que empezaron a comer cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer actos de inmoralidad según la doctrina de Balaam. Y quiero ir rapidísimo, no sé si conozca la historia, pero la historia de Balaam, para entender cuál era su doctrina, era la influencia y la contaminación que este hombre ejerció en el pueblo de Dios. Rápidamente, Israel, me voy a ir hasta el Antiguo Testamento.
El Señor saca a Israel de Egipto, lo lleva por el desierto, hace un pacto con su pueblo acepta ese pacto, le es dada la ley. El Señor les dice que no podrán tener dioses ajenos, deben ser fieles a los mandamientos del Señor. Ellos aceptan y siguen caminando hacia la tierra prometida. Se levanta una segunda generación, mueren los que salen de Egipto, y esta segunda generación va guiada por Moisés, y cuando ya se acerca a la tierra prometida hay un enemigo, muchos enemigos, pero uno de ellos es Balac, el rey de Moab. Este rey vio que este pueblo era tan poderoso porque Dios estaba con ellos y les hacía ganar las batallas, que decidió no salir a su encuentro en batalla, sino que llamó a un profeta que era profeta medio brujo, lo llamó para pedirle que maldijera a este pueblo, al pueblo de Dios, y que a cambio le daría muchas riquezas. Dios, que lo ve todo, se revela a Balaam y le prohíbe maldecir a su pueblo. 3 veces Balac le pidió que lo maldijera, 3 veces Balaam, por orden de Dios, no pudo maldecirlo, sino 3 veces lo bendijo. Al ver que no pudo bendecirlo, utilizó otra manera de dañar al pueblo de Dios, y fue por medio de una influencia pagana en sus vidas. Entonces lo que le aconsejó este profeta Balaam a Balac fue: envíe mujeres, influéncelos, envíe y conquístelos, y ellos van a terminar adorando a otros dioses que no es Jehová. Entonces lo que hizo fue influenciarlos y contaminar al pueblo. Y esta era la misma doctrina que estaba en Pérgamo, y esto, iglesia, es grave. Este mensaje me pareció muy fuerte de parte del Señor, y es muy fuerte para nosotros si no prestamos atención. Voy a leer rápidamente. Si tú quieres saber y conocer los detalles de la historia, la puedes encontrar en Números, capítulos del 22 al 25. Y ya tenemos presente que la doctrina de Balaam era una doctrina corrupta, era una corrupción espiritual por medio de la contaminación y la influencia al pueblo de Dios. Y voy a leer algunos pasajes que nos van a dar a entender lo que pasó allí. Números capítulo 25, versículos 1 y 3. Dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Ahora, el Señor les había advertido: no se pueden mezclar, no pueden entrar en ese yugo desigual, que es lo mismo que nos dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios: no os unáis con yugo desigual, porque vas a terminar siéndome infiel, abandonando mi nombre. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo de Dios comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal en Peor. Baal era el dios de los moabitas. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. Esa era la doctrina que estaba en Pérgamo. Ellos también estaban cometiendo ese adulterio espiritual, contaminándose con los sacrificios que hacían a los otros dioses paganos. Y eso trae una consecuencia, iglesia. Me parece que esto es una advertencia del Señor para la iglesia en general, pero también para nuestras vidas. Mire lo que dice en Números 31:16. He aquí, estas fueron las causas de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Baal Peor. Por lo que hubo, escuche esto,
por lo que hubo entre la congregación del Señor gran plaga. Hubo plaga porque ellos fueron infieles al pacto que habían hecho con Dios. Ahora tú y yo y su iglesia, la iglesia general de Cristo, también está bajo pacto. Bajo el pacto de la sangre del Cordero. También vamos camino hacia nuestra tierra prometida, hacia la eternidad con Cristo. Y en este caminar no podemos permitir contaminación a nuestras vidas. No podemos permitir ser infieles al Señor. Ahora mucha gente dirá, no podemos ser religiosos, qué exageración. Y yo te digo algo, trayéndolo a nuestras vidas, y tal vez los casados me van a entender un poco más. Cuando nos casamos, cuando estamos bajo pacto, tú debes ser fiel a tu esposo o a tu esposa. Tú no puedes decir que estás bajo pacto y vas y haces cosas indebidas y adulteras y te vas con otro hombre, con otra mujer. Tú tienes que vivir bajo el pacto, en fidelidad a tu esposo o a tu esposa. Pasa lo mismo con el Señor, somos la novia de Cristo y debemos permanecer fieles mientras Él regresa por nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Israel y eso le estaba pasando a la iglesia en Pérgamo. Y mire las consecuencias tan terribles. Vino plaga. Y no solo vino una plaga, mire lo que dice Números 31, 16. Repite, he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por consejos de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga en la congregación del Señor. Y en Números 25, 9 dice, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Hubo una mortandad tremenda. A causa de esta doctrina, de dejarse influenciar, de dejarse contaminar de lo externo, de otros pueblos, del mundo. Y lo que el Señor le está advirtiendo a la iglesia de Pérgamo es eso. Se lo está reclamando, están reteniendo esa doctrina de Balaam. Y cuando habla de ese mantener o ellos están reteniendo, habla de que lo están sujetando con fuerza. En otras palabras, creemos en el Señor. Creemos que Jesús es el Cristo, el Salvador. Pero puedo practicar otras cosas que no son malas, que no afectan. Y te digo que sí afecta y puede traer un juicio de Dios, así como lo trajo al pueblo de Israel. Mira lo que dice 1 Corintios 8:7. Pero en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Lo que trae estas prácticas del mundo es contaminación a tu vida. Entonces, cuando nos hacemos partícipes, iglesia, de lo que el mundo practica, que obviamente va en contra de la palabra de Dios, lo que estás haciendo es permitiendo que el mundo entre a tu vida, a tu corazón, a tus hijos, a tu familia, a la iglesia, y vamos a terminar como terminaron los de Israel, con un juicio de parte del Señor. Por eso la espada representa un juicio del Señor. Así que ojo con lo que permitimos en nuestra vida. Ojo con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que le permitimos a nuestros hijos. No se trata de ser religiosos. Muchos dirán, no, es que no hay que ser religioso, no hay que llevar las cosas al extremo. No. Es que tú y yo debemos vivir bajo pacto y bajo pacto debemos vivir una vida santa sin permitir que el mundo, que la influencia del mundo influencie nuestras vidas.
te digo algo, la mayor influencia que tú, que yo, que nuestros matrimonios, que nuestros hijos, que obviamente la iglesia de Dios necesita, la mayor influencia es la palabra de Dios. Esa es nuestra mayor influencia. Así que debes tener cuidado con lo que permites en tu vida. Algunos pueden decir, no, un traguito no hace daño. Ir a tal lugar, a tal bar, no hace daño. Igual mi fe está firme en Cristo. No importa si yo veo esto que no conviene, a escondidas. Partiendo que si lo haces a escondidas es porque es malo. Pero igual yo voy el domingo. No importa si yo me emborracho y voy y de parranda el viernes y el domingo voy a la iglesia porque es que yo creo en Jesús. Debemos ser consecuentes entre lo que creemos y lo que vivimos. No importa si me acuesto con mi novia o con mi novio antes de casarnos. No importa. Yo creo en Jesús. Eso sí, mi fe está firme en Jesús. Eso sí, no se puede negar. No, eso es lo que te vende el mundo, que está bien, pero no está bien. No importa si aborto. Finalmente es mi cuerpo y yo sé que el Señor me perdona. No, no está bien, son pensamientos del mundo. No importa si me divorcio. El Señor entiende que yo debo ser feliz. Eso es lo que el mundo te dice, sé feliz. El matrimonio pasó de moda. Eso se llama doble moral y eso era lo que hacía la iglesia de Pérgamo. Creía en Jesús, retenía la fe, pero iba y sacrificaba ídolos y comía de los sacrificados a los ídolos. E iba y hacía lo mismo. Y es lo que no podemos permitir. La iglesia de Cristo, y Dios nos guarde, hermanos, que la iglesia no se mundanice, que tu vida no parezca más mundana que cristiana, sino que nuestra vida sea realmente un reflejo de Cristo, que realmente seamos la luz de este mundo que tanto necesita. Dice la Biblia, no os hagáis partícipes con las cosas infructuosas de las tinieblas, sino resplandeced. No podemos ser partícipes, hermanos. Mira lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estos pensamientos producen conductas que finalmente me llevan a contaminar nuestras vidas. Tú y yo, iglesia, nuestros hijos, nuestros cercanos que conocen del Señor, debemos caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiero aclarar esto, no es que llevemos vidas perfectas, todos somos pecadores, todos pecamos. No estoy, diciendo que tenemos aureola, no, hermanos. Lo que estoy diciendo es que aunque somos pecadores, tú y yo debemos ir a pedir la ayuda del Señor y no permitir en nuestras vidas la contaminación del mundo, los pensamientos del mundo, los patrones del mundo en nuestra vida, sino debemos regirnos por la palabra del Señor. ¿Sabes algo? El Señor sabe tu limitante y mi limitante. El Señor sabe que vamos a pecar. Pero el Señor lo que espera de ti, lo que espera de mí, es que podamos depender del Espíritu Santo y hacer nuestro mayor esfuerzo para agradarle a Él y para glorificar, y que todo lo que hagamos sea para glorificarlo a Él. Por otro lado, cuidado con lo que creemos, ¿no? Hoy también está lo gnóstico, la nueva era. Una vez estábamos en cierto lugar y otro creyente se acercó a nuestra vida. Estábamos con mi esposito y nos dijo, no sé por qué surgió un tema. Y este
hombre creyente nos dice: ¿y usted de qué signo del horóscopo es? Con Fernando nos quedamos mirando como que, ¿y este loco qué le pasa? O sea, cree en la palabra de Dios. Esto del horóscopo justamente pertenece a esto del pensamiento griego y de paganismo. Entonces, y si ponemos en duda la palabra de Dios, o sea, creemos unas cosas que son súper tontas, pero no creemos a la palabra de Dios. Escúcheme esto, y quiero que lo atesore en su vida y en su corazón. La verdad más grande que debe inundar nuestra vida e influenciar nuestra vida, ¿sabe cuál es? La verdad de la cruz. Esa verdad debe estar influenciando en mi vida, en mi pensamiento, en mis decisiones, en mi conducta, en todo. Esa debe ser la mayor influencia para tener una vida, hermanos, de consagración a Él, porque tú y yo estamos bajo el pacto de Cristo, que derramó su sangre para salvarnos, para hacernos un lugar especial, un especial tesoro para Él. Hay otra doctrina que no voy a hablar de ella porque lo hablamos en la iglesia de Éfeso, y es que dice allí en el versículo 15: así tú también tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Y eso también nos habla de corrupción moral y mundanalidad entrando a la iglesia. De eso hablamos en la iglesia de Éfeso, por eso no me voy a quedar ahí. Número 4, la exhortación de Jesús. Versículo 16: por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor nos da la manera, le daba la manera a ellos y nos la da a nosotros de salir de esas prácticas pecaminosas con las cuales el mundo ha querido venir a contaminarnos, y es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, número 1, debe ser inmediato. Hoy es un día para examinarnos y decirle al Señor: dime qué he permitido en mi vida, porque voy a arrepentirme, voy a cambiar de dirección, voy a dejar eso que contamina mi vida, que contamina mi familia, que contamina a mis hijos, que contamina la iglesia del Señor. Así que es inmediato, pero otra verdad es que es el único camino. Solo por medio del arrepentimiento real, ese estado espiritual de pecado, de permisividad, saldrá de nuestras vidas. Es lo único. Un abandono del camino de la permisividad en relación con el pecado y tomar el camino de la santidad que corresponde a los que han sido salvos. Y tú y yo hemos sido salvos. Es la única manera, amada iglesia. Y número 5, al comienzo creo que dije número 4, pero son 5 puntos. Número 5, la promesa de Jesús. Dice Apocalipsis 2:17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Jesús nunca deja de demostrarnos su amor. Dice que a los que perseveren, a los vencedores, les tendrá como un premio, y eso es amor, y esa es nuestra esperanza, una eternidad esperando lo glorioso que va a ser todo en aquel tiempo. Y la promesa para el vencedor o para el ganador son 2 cosas. Número 1, dice el maná escondido. Y recordemos que en el Antiguo Testamento el maná representaba 2 cosas. El maná era el alimento espiritual, el alimento, el sustento con que Dios alimentó, valga la redundancia, al pueblo de Israel por 40 años. Ese alimento celestial.
Pero ese maná lo que mostraba era la gloria del Señor. Entonces, alimento del cielo y mostraba la gloria del Señor. Mire lo que dice allí, Éxodo 16, versículo 7. Y en la mañana, que era cuando descendía el maná, veréis la gloria del Señor. Ese maná mostraba la gloria. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús, en el Nuevo Testamento, Él es el pan que descendió del cielo. Dice Juan 6, 31, 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da alimento al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy ese pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Y Jesús es la gloria del Padre. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria. En Jesús, amada iglesia, tú tienes ese alimento espiritual. Y cuando nos habla de ese maná escondido, nos habla de esa plenitud que vamos a vivir en la eternidad al ser alimentados por Cristo mismo. Nuestras vidas en la eternidad van a estar totalmente satisfechas porque el pan de vida eterna será el que esté con nosotros, porque el pan de vida eterna que es Cristo será el que llene y sacie nuestras vidas. Pero va a haber otro premio, dice ahí, una piedrecita blanca con un grabado especial y un nuevo nombre. Y esto me parece hermoso. La Biblia no da mucha interpretación del tema, pero cuando ya nos dice un nuevo nombre, nos da una nueva identidad celestial, nos da un nuevo carácter santo igual a Él. Eso es lo que te espera a ti, lo que me espera a mí, lo que le espera a la iglesia del Señor. Recuerde que estamos bajo una santidad posicional dada por Cristo, pero allí vamos a tener una santidad perfecta, porque el santo nos va a santificar completamente. En la cultura romana utilizaban estas piedritas blancas para tres cosas. Uno, cuando había alguien judicializado y era declarado inocente, le daban esta piedrecita blanca. También la utilizaban como tarjetas de invitación a unas ceremonias especiales, y en esas piedrecitas grababan el nombre. Esto era en la cultura romana. Y también la utilizaban cuando hacían eventos deportivos y había un ganador. Les daban o la corona de laureles que menciona el apóstol Pablo, o esas piedrecitas blancas. Y eso mismo, si lo podemos de alguna manera contrastar, es lo que vamos a recibir nosotros. Tú y yo tenemos la invitación, tenemos la entrada. Hay un nombre ya escrito allí para el reino de Dios. Fuimos declarados inocentes por Cristo Jesús y somos victoriosos en Cristo Jesús. Y con esto quiero cerrar. Aunque esa es una promesa futura, el maná escondido y la piedrecita blanca, cierro con esto. Te digo que hoy tú y yo podemos disfrutar de esa plenitud que solo Jesús nos puede dar. Hoy tú y yo podemos disfrutar de esa nueva identidad que Cristo en la cruz nos dio al perdonar nuestros pecados, porque dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es, una nueva identidad, un nuevo carácter, una nueva posición. Así que,
amada iglesia, y aún si tú estás escuchando este mensaje y no conoces de Jesús, te digo que el único que puede saciar tu vida es Cristo. No es el mundo, no es nada de este mundo, porque este mundo es gobernado por el enemigo y el enemigo solo quiere traer muerte a tu vida. Puedes disfrutar de una nueva identidad, de un nuevo carácter y de ese alimento espiritual, de esa plenitud que solo Cristo te puede dar. Vamos a orar. Te invito a que allí en donde estás inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. La bendecimos, podemos ver tu amor. Podemos ver cómo tienes tanto cuidado de nosotros. Podemos ver que aunque vienes con la espada de tu palabra, no lo haces a tu iglesia para condenación, sino para sacar de nosotros lo que no está bien. Señor, por eso muestras tu amor, porque tu palabra dice que tú al que amas disciplinas. Te pedimos, Señor, te pedimos que nuestras vidas sean amoldadas a tu palabra. Te pedimos, Señor, perdón si hemos permitido contaminación en nuestra mente, en nuestra alma, de cosas de este mundo. Señor, te pedimos perdón si hemos traído cosas del mundo a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia que tanto amas, por la cual diste tu vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos a serte fiel, a serle fiel a Cristo, a caminar bajo el estándar de tu palabra, Señor, no bajo el estándar del mundo, ni bajo nuestra propia óptica, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor. Y te damos gracias por tantas promesas hechas, Señor, para la eternidad. Pero te damos gracias porque hoy podemos ser plenos en ti. Hoy tenemos una nueva identidad. Hoy tenemos un carácter diferente al que teníamos cuando no te conocíamos, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a caminar fielmente mientras avanzamos hacia lo que nos espera en la eternidad contigo. Esa es nuestra verdadera tierra prometida, nuestra eternidad contigo. Te pido, llena nuestras vidas. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por cada familia de la iglesia, por cada persona que nos escucha, Señor. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús, rogándote que tu cuidado, que tu protección, que tu provisión, que tu sustento y que tu plenitud sea en ellos, Señor. Te damos gracias y glorificamos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, les bendecimos, les amamos profundamente y esperamos poderlos ver pronto. Estamos esperando que baje el pico para poder nuevamente reunirnos y disfrutar como una sola familia. Filadelfia, camino a casa. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar, solo vente conmigo, ya estamos listos, disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todo venga.